¿Tienes miedo que este año te lo arruine la ansiedad? Lo sé. Es que si el año pasado la ansiedad se robó parte o toda tu tranquilidad, ya estarás imaginando que este año va a ser peor. Pero si llegaste a este video es porque de alguna manera sabes que puedes hacer algo para que esto no pase. Quédate hasta el final del video que te contaré no los mismos consejos que consigues en todas partes, sino unos bien diferentes. Sí, es que si buscas en internet qué hacer para eliminar la ansiedad, te aparecen siempre los mismos consejos. Realiza ejercicio físico, duerme bien, aliméntate bien, no consumas cafeína y respira, ¿no? Y ojo, no te digo que estos consejos no sean buenos, porque definitivamente lo son. Para que tu año no sea el año de la ansiedad, son necesarios. Pero ponle atención a la forma y a que no es lo único. ¿A qué me refiero? Si estás estresándote por seguir todos estos consejos y frustrándote porque sabes lo que tienes que hacer, pero no sabes cómo hacerlo, pues estás dándote latigazos por no cumplir todos en el día a día, estarías teniendo un problema de forma. Sí, en la forma que lo estás llevando a la práctica. Y esto puede ser por varias razones. Uno, ¿quieres hacerlos todos perfectos? Sí. Aquí encontramos el me comí una pizza y echo todo mi esfuerzo de una semana a la basura. O el no fui al gimnasio esta semana, ya para qué voy a ir este mes. Claro, la constancia es muy importante, pero la idea de hacerlo todo y todo hacerlo perfecto puede estar siendo una trampa muy grande para ti. ¿Cometiste un error? No te castigues, aprende y sigue. ¿No cumpliste con tu meta? Revisa, ajústala si es necesario o ajusta cómo llegar a ella. 2. No crees que en realidad puedan ayudarte porque no notas el cambio inmediato. En cuanto a los resultados de la reducción de la ansiedad que tienen estos consejos, creo que puedes haber omitido algo. Por ejemplo, cuando decimos que el ejercicio físico logra reducir la ansiedad, sí puedes sentir un cambio justo luego de terminar de ejercitarte, pero para que esto represente un cambio sostenido, la investigación da parámetros, los cuales raras veces cumplimos. Por ejemplo, en un artículo de la revista Psicotema, encontraron resultados significativos en la reducción de la ansiedad luego de 12 semanas, con 3 sesiones semanales de 1 hora de duración, con entrenamiento físico programado. Muy diferente a subirte a la caminadora por 20 minutos un día sí, otro día no. ¿Ves? Esto obviamente es mejor que nada, pero necesitas algo más estructurado para lograr esa reducción sostenida de la ansiedad. 3. ¿Quieres pasar de cero a máster, a ser máster? Esto es algo que me topo mucho trabajando con mis pacientes, el haber intentado pasar solo de comer comida chatarra a de una vez ser el más healthy. Claro, suena genial el de dejé de comer eso, ahora soy una mujer nueva, ahora solo como saludable, preparo mi comida, pero para llegar a eso se necesitan procesos de aprendizaje y desaprendizaje. Se requiere de un esfuerzo y de saber que el cambio no es lineal. 4. No piensas por fuera de la caja. Tienes ideas fijas de cómo se debe hacer esto. Entonces, lo de respirar, tú ya te imaginas meditando en el Himalaya y tú dices, eso no es para mí, es que ni puedo quedarme quieto. ¿Puedes creer que hay meditación en movimiento? Quizás has estado pensando en hacer estas cosas desde una mirada de caja tradicional y no te has dado cuenta que lo que puedes hacer, lo puedes hacer de maneras diferentes para ir encontrando la manera que resuene contigo y resulte para ti. Entonces hasta aquí te he hablado de los consejos que encontramos muy extendidos y que te pueden estar causando también ansiedad. Pero te dije que no me refiero a estos, me refiero a otros que hasta te van a colaborar en hacer estos anteriores posibles para ti. Empecemos. Y antes de seguir, suscríbete y sobre todo activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido que te ayude. Primero, no pelees. Sí, es que llega la ansiedad y de una vez quieres echar la puerta en la cara y sacarla a patadas. Es muy importante que te des cuenta de una cosa, la ansiedad es una emoción que hace parte de nuestra naturaleza humana, no puede estar siempre y en todo momento ausente, eso sí que te traería problemas, porque es justo ella, esa emoción, la que te ayuda a hacer frente a las situaciones peligrosas, a las situaciones que amenazan tu sobrevivencia. Es decir, es la que te hace ponerte pilas cuando vas tarde para tu trabajo o estás siendo amenazado por perder tu trabajo, es la que te hace ir al médico cuando sientes un dolor. Imagina si este año no pelearas con la ansiedad, sino reconoces que puede ser de gran ayuda, significaría un gran cambio en tu año, ¿verdad? 2. No lo expliques todo desde la ansiedad.
Maggie, es que estoy ansiosa, ansioso. Esto me lo dicen para cuando van a presentar una entrevista, van a una cena con amigos, conocieron a alguien que les gustó, tienen guayabo por haberse pasado de copas, están en un nuevo proyecto. Es decir, para básicamente todo. No solamente existe la emoción para explicar cualquier estado emocional. Espera, ¿conociste a alguien? Pues puedes estar ilusionado, más expectante, más con algo de miedito, pero ahí estás tú, es ansiedad. ¿Tienes guayabo? Pues puede que las náuseas sean eso, que tu desaliento sea del trasnocho, que tu sobrepensar es que sabes que se te fue un poco la lengua porque en medio de copas hablaste de más. No son síntomas de ansiedad disfuncional, sino de un vulgar guayabo. Ahora, si eres incapaz de ver lo que pasa desde otras emociones, desde otras opciones emocionales, quizás necesites ayuda profesional porque estés presentando un trastorno de ansiedad generalizada. Ahora, imagina lo que pasaría si este año te regalas que no expliques todo desde la ansiedad, te permitirías vivir otras emociones y que si en realidad es ansiedad, pues ahí sí la trabajas. 3. No te asustes. Es que si sientes una pizca de ansiedad o ha estado todo bien, normal, y tú ya estás diciendo esto no está bien, ¿por qué no me ha dado nada? Entonces te asustas y ¡puf!, empiezan los síntomas, uno tras otro. Es que uno de los alimentos preferidos de la ansiedad no funcional es el miedo. La alimentas con tu miedo y ella crece, crece. Entonces, Maggie, ¿cómo hago para no asustarme? Se trata más bien de qué sí puedes hacer. Pregúntate, ¿esa pizca de ansiedad de dónde vino? ¿Qué información te está dando? Quizás puede ser que has desatendido algo, desde que no has dormido bien hasta una situación traumática sin resolver. Si por el contrario es que estás bien y como que extrañas la ansiedad, entonces hazte la misma pregunta y date cuenta qué ha pasado para que no esté la ansiedad. He puesto límites, me he dado espacio para hablar de lo que siento. Entonces imagínate tú al final del año con menos miedo porque has aprendido de la información que te va dando la ansiedad. Maravilloso, ¿no? 4. Viaja al futuro de manera saludable. ¿Te das cuenta cómo tu mente se la pasa imaginando escenarios catastróficos la mayor parte del tiempo? Si estás pensando en la reunión de mañana, te imaginas lo peor. Si estás pensando en las vacaciones, te imaginas las cosas más nefastas. Piensas en términos de, ¿y si notan que estoy nerviosa? ¿Y si no sale el peor hotel? ¿Y si me enredo al hablar? Te invito a hacer este ejercicio en vez de decir, ¿y si? Di, ¿y qué? ¿Y qué si se me nota que estoy nerviosa? Bueno, pues puedo pedir un momento. ¿Y qué si pido un momento? Pues que podría respirar y continuar. ¿Y qué si respiro y continúo? Pues que a la final terminaría esa reunión y listo. Si le antepones a todo un y si, estás viajando al futuro desde la ansiedad. Viajar al futuro es algo bellísimo que podemos hacer los seres humanos y nos indica nuestra capacidad de trascender de la hora por medio de nuestra mente. El problema es viajar al futuro en el vehículo de la ansiedad. Entonces, si estás catastrofizando, te digo, este es un error de pensamiento. Y si quieres saber más de este tema, te dejo un link acá abajo en la descripción. Suscríbete y activa las notificaciones que pronto tendrás un video específico sobre pensamientos catastróficos. Entonces, imagina que puedas viajar al futuro en otras emociones. La ilusión, la expectativa, las ganas de aprender, de experimentar de otras formas, por ejemplo, desde la planeación. ¿Qué pasaría si te lo permitieras? 5. Cambia de lema. Una de las ideas irracionales más esparcidas en las personas con ansiedad a niveles cero funcionales es: si me preocupo mucho, lo evitaré. Es decir, si me preocupo mucho por mis hijos, evitaré que les pase algo. Si me preocupo mucho por mi trabajo, evitaré que algo me salga mal. Si me preocupo mucho porque mi pareja no me deje, evitaré que me deje. Y pues es una idea irracional. La preocupación no hace que las cosas no sucedan. Por el contrario, puede hacer que sucedan. Porque estás en estados de alerta tan paralizantes que no eres capaz de moverte o que no escuchas las verdaderas señales en las que sí debes actuar. Entonces me refiero a que cargas con el lema de es mejor preocuparme, no vaya y me pase algo. Te propongo que cambies ese lema a menos preocupación y más acción. Menos preocupación y más ocupación. Es decir, en vez de darle vueltas, define una cosa, dos cosas que puedas hacer para gestionar eso que te roba la calma. Bueno, y entonces imagínate tú al final del año, mentira, al final de este mes, en el que hayas puesto tu atención más en el ocuparte de las cosas que sí puedes hacer, en vez de colocar toda tu energía en preocuparte. Al fin y al cabo, es eso lo que te paraliza. 6. Pon límites. Si deseas que este año la ansiedad no sea la protagonista, esto debe ser una de tus prioridades.
Bueno, y es que se habla mucho de poner límites y suena a que tú le debes poner límites a los otros. De alguna forma esto no es posible, no es viable. Por ejemplo, tú vas a poner un límite con tu amiga. El límite es que respete mi espacio. Crea un falso nivel de control. ¿Por qué? Porque estás creyendo que puedes controlar el cómo se comporta el otro. La verdad, no puedes hacer que ella respete tu espacio. Y es por eso que te frustras tanto cuando irrespetan tu límite. Es que nunca ha sido tuyo. Ha sido un límite que le has creado a ella. Y es allí donde está el error. Los límites no son para los otros, son para ti, son para uno mismo. Ajá, Maggie. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, primero te digo que este tema es algo extenso y tenemos un video en el horno sobre este tema. Ya te dije, activa las notificaciones, que sé que te va a ayudar muchísimo ese video. Entonces, acá te diré algunas cosas básicas. Los límites deben salir de tus valores y sentimientos. Sí, por ejemplo, valoras tu tiempo de descanso, cruce con estoy sintiéndome mal porque mi amiga me escribe a las 2 de la mañana. Pues justo por ese cruce es que te enteras de que necesitas un límite. ¿Para quién? Para ti, no para ella. ¿Cuál es el límite saludable que pones? Le contestaré de 9 a.m. a 9 p.m. Punto. Ese es tu límite. Es lo que está dentro de tu control. Sí, se lo puedes informar previamente. Es más, le puedes decir de dónde salió ese límite tuyo, del cruce del valor y el sentimiento. Ella decidirá cómo actuar con respecto a ese límite saludable que tú tienes ahora. Que ella necesita con quién hablar a las 2 a.m., bueno, pues no es contigo. Tú tienes un límite por tu salud mental y física. Que ella lo entiende y lo respeta, maravilloso. Has pasado un nuevo nivel de amistad con esa amiga. Mira hacia tu interior, ponte límites por ti y para ti. Permítete que los otros respondan esos límites y quédate con los que los respetan. Eso te va a ayudar un montón para tener un año sin ese nivel de ansiedad que no ayuda y que sí daña relaciones. Y esto también te va a permitir trabajar en eso de aprender a decir no cuando no y a decir sí cuando sí. Conocer tus límites. 7. Deja a un lado la presión. Ya debería haber empezado con mis propósitos de año nuevo, ya debería haber mejorado mi relación de pareja, ya debería de haber hecho ese trabajo de la oficina. ¿Cuántas veces te dices algo así? Muchas. Ahora te pregunto, ¿cuánto te ha ayudado a hacerlo? Muy pocas veces. ¿Y de esas pocas lo has hecho con gusto, sintiéndote bien? No, por el contrario, lo sufres. El debería nos causa mucha ansiedad. Si quieres saber de este tema, en la descripción te dejo un podcast sobre este tema. Te propongo algo para manejar esto de manera fugaz, te lo voy a proponer. Que tal vez, si en vez de trabajar con estos deberías, trabajas desde un año con propósito. A ver, elabora un poco más. Digamos que decidiste que este será el año de la salud física. En vez de debería haber empezado con mis propósitos de año nuevo, uno de los tantos es comer saludable, pues salgo a comer, tengo opción, hamburguesa, triple queso, doble carne con papas o hamburguesa básica. Pues hamburguesa básica, es el año de la salud física. Tengo la opción de subir las escaleras o irme por el ascensor. Escaleras, es el año de la salud física. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida te da opciones y tú vas escogiendo según te ayuden o no a tu año con propósito. Es una nueva forma diferente. 8. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y ese dicho, seguro a que lo has escuchado, lo aplicamos, pero te propongo una idea más saludable. Mira qué puedes hacer hoy que te dé salud mental mañana. Entonces quizás hablar de eso que te tiene mal hoy es algo que puedas hacer hoy para que mañana tu salud mental no esté en cuidados intensivos. Pero si decides por el contrario hablar de eso hoy con esa persona, eso sí va a traer problemas para mi salud mental mañana, pues porque estoy todavía con rabia, pues no lo haces. Pero igual necesito gestionar esa emoción, pues lo escribes en tu diario. ¿Puedo terminar esa relación hoy para que mañana me dé salud mental? ¿Puedo hacer este trabajo complicado hoy para avanzar una parte, para que mañana me dé salud mental? ¿Me vas entendiendo? Listo, maravilloso. 9. Deja de ser tu peor enemigo. ¿Te autosaboteas? ¿Te das durísimo? ¿Te tratas súper mal? ¿Sabes cuánta ansiedad está poniendo esto en tu año? Muchísima. Y aquí ojo con el pequeño perfeccionista que vive en tu interior. No se trata de mediocridad, no se trata de no dar lo mejor de ti. Pero para no ser mediocres, pero para dar el mejor esfuerzo, no se necesita que te trates a las patadas. Eso de que porque te quiero, te pego, te grito, pues como que no va. Exígete, da lo mejor de sí, háblate bonito, date oportunidades para mejorar y ser mejor persona este año y vas a ver cómo la ansiedad va a cambiar. 10.
Prende radares, sí, prende radares así la ansiedad se está volviendo no funcional. Si por ejemplo sientes que no puedes hacer las cosas que te estaba contando, si la ansiedad te paraliza, si cada vez tu vida las limitas más y más, si esa ansiedad afecta varias áreas de tu vida, busca ayuda psicológica profesional, no lo dudes. Puede ser un trastorno de ansiedad y de allí que tengas tantos inconvenientes a la hora de apropiarte de estas estrategias. Te dejo un link en la descripción para que me contactes. Te deseo un excelente año, no libre de ansiedad, ya te dije que ella es buena, que te ayuda, sino que te deseo un año donde la ansiedad sea tu aliada y para eso es necesario empezar por comprenderla. Te deseo que tengas la capacidad de pedir ayuda profesional si la requieres y que sea un año de mucho aprendizaje porque de esta salimos